Bueno, partamos con, a propósito del primer titular de Ignacio, lo que está pasando con la discusión en torno a la ley de presupuesto, porque la verdad los plazos son bastante acotados, ¿no? El 29 de noviembre el presupuesto 2026 tiene que ser despachado a ley y por eso, considerando que estamos ya a 20, la discusión en el Senado, que comienza hoy día al mediodía, va a ser clave para definir el futuro de lo que se llama el erario fiscal, que llega bien cercenado, diezmado, mutilado, no sé cómo decirlo, pero bastante afectado, ¿no? Porque recordemos que el día martes la Cámara de Diputados lo despachó, lo mandó al Senado, con poquito más del 40, el 42% de las partidas rechazadas. En número, esto se traduce en 14 partidas, 19 fueron aprobadas, y ahora el Ejecutivo tiene que reponer lo rechazado, negociar con los senadores de oposición para destrabar este presupuesto que ha sido, la verdad, muy debatido, ha estado muy friccionado. Y claramente no se ve fácil el camino, porque si bien antes de que se iniciara el trámite en la Cámara, los senadores de oposición y el Ministerio de Hacienda habían generado una instancia técnica para poder acercar posturas, no se consiguieron los resultados que se esperaban. Las críticas y las dudas respecto de las estimaciones de ingreso y de gasto persisten. ¿Cuánta plata entra, cuánta plata sale? Y aquí hay un gran cuestionamiento sobre si se han sincerado las cifras al respecto. Para la oposición, el presupuesto del próximo año está desfinanciado y calculan que está desfinanciado, además dicen en aproximadamente 1.500 millones de dólares, por lo que le han pedido al gobierno un recorte en el presupuesto en torno a esa cantidad de plata. Y ese monto, si uno como que lo revisa, si le hace un doble clic, se compone de una sobreestimación de ingresos por 1.000 millones y una subestimación de gastos por 500 millones. O sea, lo que dicen es que se está calculando que el Estado va a tener 1.000 millones más de ingresos. La oposición dice no hay cómo justificar eso. Y además dicen que hay una subestimación de los gastos por cerca de 500 millones. No sabe que esto cuesta más plata de lo que usted está diciendo, dicho en simple. Dado ese escenario, el punto principal en el que la oposición va a insistir hoy día en el Senado es que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se abra a recortar las proyecciones de ingreso y de gasto para el próximo año. Eso es básicamente el desde, ¿no? Los parlamentarios de oposición dicen que es un requisito previo antes de empezar siquiera a analizar las partidas. Lo que ha dicho Jimena Rincón, la senadora de Demócratas, que es la presidenta de la Comisión Mixta Especial de Presupuesto, es que van a seguir insistiendo en algo que consideran esencial, que las estimaciones de ingresos y de gastos son muy relevantes, que el presupuesto que presentaron está desfinanciado, insiste ella, en que entre los ingresos que estiman y los gastos que proyectan hay una diferencia que no está financiada. Sergio Gaona, senador de la UDI, es irresponsable votar un presupuesto sin las cifras reales y completas. El gobierno tiene que sincerar los ingresos. En 2024 y 2025 han sobreestimado los ingresos en más de 4.800 millones de dólares por año, lo que hace que los servicios no puedan planificar su caja. Hoy proyectan un crecimiento real de ingresos de 4,7%, con una economía creciendo solo el 2,5%. No cuadra por ninguna parte, lo dice. No solamente lo decimos nosotros, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y si Grau mantiene su atrincheramiento, es lo que decía el senador Sergio Gaona de la UDI, le vamos a rechazar las partidas, pero aún quedan trámites para corregirlo. En caso de que igualmente haya que rechazarlas, hay que aclarar que los costos permanentes del Estado no están en riesgo, por lo que los servicios esenciales podrían seguir operando. Esto no es como en Estados Unidos, ¿no? Que cuando no se avanza la discusión del presupuesto se produce el famoso shutdown, ¿no? Bueno, este parlamentario ha planteado que si se rechaza la partida, el gobierno quedaría sin presupuesto para sus gastos variables, que suelen asociarse a gastos más políticos y más programáticos. Ya han aparecido una serie de otros parlamentarios que han hablado sobre el tema. David Sandoval ha dicho que él es senador de la UDI también, ha dicho que uno de los temas esenciales que constituye el núcleo de esta ley es el cálculo real de los ingresos. José García Rubinote, Renovación Nacional, también senador, se sumó a los planteamientos de sus pares. Así podría seguir, ¿no? Y la verdad es que en el oficialismo lo que están pidiendo es una discusión seria para buscar acuerdo, sin extremismo. Esto lo decía el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Y la verdad es que suena mucho más fácil decirlo que hacerlo probablemente. Pero bueno, a mí no me toca hacer el presupuesto. Si te están pidiendo que sincera las cifras, hombre, si no es tan difícil. Me imagino que tiene que haber algún sistema, alguna fórmula para poder definir, acreditar cómo llegaste al cálculo de los ingresos que va a tener el Estado durante el próximo año, cómo llegaste al cálculo de cuánto va a costar el presupuesto. Si es que la oposición tiene en el cálculo de que está sobreestimado el presupuesto, el crecimiento en 1.000 millones y subestimado el gasto del presupuesto en 500 millones,
el gobierno me imagino que tendrá sus cifras y podrá exhibir de una manera un poco más nítida de lo que lo ha hecho hasta ahora, cómo llegó al número para poder seguir avanzando. Ya no estamos en elección presidencial y parlamentaria. Bueno, sí, presidencial sí, porque falta la segunda vuelta. Pero aquí lo que estamos viendo ya no tiene que ver con una discusión que uno podría asignarle, digamos, al ambiente electoral. No. Esto es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho rato. Y quiero decir, afortunadamente, porque miremos esto desde la perspectiva positiva. Son en muy pocos países donde se producen estos debates en que los políticos, que son los que generalmente suelen gastar la plata de todos nosotros, a veces de manera irresponsable, están pidiendo ordenar la casa, están pidiendo ordenar el gasto, están pidiendo que no nos desmadremos, que la caja cuadre. Eso en general no es muy común en épocas electorales. O sea, en general ocurre lo contrario. No, los ofertones para acá o los ofertones para allá, que también los tuvimos, por supuesto, pero básicamente la esencia de la discusión que hemos tenido en esta elección es cuadrar la caja, bajar gasto fiscal allí donde es innecesario y ser responsables con la plata de todos. Eso al menos habla bien todavía de nuestra clase política. Ahora, lo que nos falta es que el gobierno aclare por qué llegó al número al que llegó, porque la oposición ya le ha reflejado que hay una subestimación del gasto presupuestario de 500 millones de dólares y una sobreestimación en 1.000 millones respecto del ingreso que tendría el erario, las arcas públicas para el erario nacional, y por lo tanto me imagino que el ministro de Hacienda tendrá la capacidad de aquí a las próximas horas, si es que no a los próximos días, de poder despejar las dudas. Insisto, el presupuesto tiene que estar aprobado el 29 de noviembre. Hay otro tema que está sobre la mesa y que también, aunque parezca que no, distante y distinto, por supuesto, muy diferente, también tiene una implicancia económica porque afecta al turismo, lo que está ocurriendo con la situación de Torres del Paine. Ayer vimos al director de la CONAF de la región de Magallanes, Mauricio Ruiz, reconocer que el día de la tragedia en las Torres del Paine, donde 5 turistas extranjeros murieron en medio de condiciones climáticas extremas y que no debieron haber avanzado como lo hicieron por la ruta que habían escogido, ese día no había guardaparques en el sector del cruce de los Perros a causa de las elecciones. Él dijo, efectivamente, el día 16 en la noche, para el 17, efectivamente no contábamos con personal. Ese día los funcionarios que estaban en campamentos, que son 2, bajaron hacia las porterías, es decir, se encontraban dentro del parque para poder, digamos, ejercer su derecho a voto. Y según dijo, el día 16... teníamos 51 funcionarios trabajando al interior del Parque Nacional en distintos sectores. El parque tiene 15 sectores y el lugar donde sucedieron los hechos es el lugar más complejo de la montaña. Ese día efectivamente los guardaparques bajaron a votar, pero para volver a su lugar de trabajo el día siguiente había que caminar muchísimo. Entonces efectivamente ese día estaban sin guardaparques. Una mala coincidencia, decía él. Tocó la votación, bajaron, ellos no estaban en el parque, pero no alcanzaron a llegar porque tienen que caminar alrededor de 15 o 18 kilómetros para poder llegar nuevamente. O sea, se produjo esta mala coincidencia lamentable y estamos muy afectados. Y le preguntaron si es muy habitual que ocurran situaciones como esta, y él dijo que todos los años tenemos fallecidos en el Parque Nacional, es altamente complejo, la responsabilidad al momento de entrar al parque por las plataformas es la responsabilidad del autocuidado. Entonces, ¿para qué tienen guardaparques? Digo, si hay autocuidado, ¿para qué hay guardaparques? Se supone que los guardaparques no están para mirar, digamos, solamente el bosque, no el parque. Esto es básicamente para poder advertir en cuestiones como esta. La pregunta es, si no había guardaparques, que es razonable, porque hay que comprender que por supuesto todo el mundo tiene derecho a ejercer el voto, ¿por qué no se cerró ese tramo de la ruta para evitar? Sabiendo además que las condiciones climáticas eran adversas porque se habían anticipado, se había dicho que esto iba a pasar, no es como que surgió de la nada y fue simplemente un cambio climático sorpresivo. Esto, por supuesto que tiene un impacto sobre la imagen de las Torres del Paine, una de las postales más maravillosas del mundo, a las que muchísimos turistas que gozan de la naturaleza les gusta apreciar, y por lo tanto es un atractivo y un gancho para nuestra industria turística muy importante. Pero la Cámara Nacional de Comercio, que recordemos, la Cámara Nacional de Comercio es la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, de allí la relevancia, emitió una declaración ayer que parte muy duro. La muerte de 5 turistas en el Parque Nacional Torres del Paine no es un accidente fortuito ni un hecho aislado producto solo de las inclemencias del clima. Dice que esta tragedia revela una falla estructural del Estado y que es la consecuencia directa de años de subfinanciamiento estatal, baja presencia operativa en terreno y una administración que simplemente no está a la altura. Dice la Cámara Nacional de Comercio y Turismo
que ellos vienen hace rato advirtiendo sobre el escaso presupuesto destinado a la operación del parque, la insuficiente dotación de guardaparques, la falta de infraestructura de seguridad, la débil información climática disponible para los visitantes y el rol creciente que ha debido asumir el sector privado para suplir funciones que le corresponden simplemente al Estado. Torres del Paine recibe cientos de miles de visitantes al año y ha sido reconocido mundialmente, generando empleo y desarrollo regional. Sin embargo, no es administrado como un activo estratégico para Chile, sino como un área protegida con recursos mínimos y sin estándares acordes con su demanda internacional. Lo ocurrido en Torres del Paine demuestra con claridad que la gestión de áreas protegidas no puede quedar reducida a la lógica normativa. Requiere recursos permanentes, presencia profesional en terreno, infraestructura de seguridad, sistemas de alerta climática en tiempo real, protocolos preventivos y una coordinación efectiva con operadores turísticos. El sector privado ha hecho su trabajo. Ahora es el Estado quien debe asumir la responsabilidad indelegable de administrar y proteger un destino natural del cual depende el prestigio internacional del turismo chileno y buena parte de la economía local. Tremenda declaración, ¿eh? Pero no puede ser más precisa y más certera. El daño reputacional es brutal. O sea, cualquiera que... olvídense los turistas extranjeros. ¿Cuántos chilenos que estaban planificando ir a Torres del Paine hoy día se la piensan 2 veces? Ay, que van a ir en verano. Sí, pero que en verano las condiciones climáticas en Torres del Paine pueden ser igualmente adversas. Ojo, si en la zona de la que estamos hablando hay que poner, digamos, el acento en ese punto. Tienen ahí una manera de describir la realidad bien prístina los de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, y habrá que ver cómo se recoge el guante también en esto. Y lo cruzo con la ley de presupuesto porque estamos viendo recortes presupuestarios por aquí, peticiones de recorte presupuestario por acá, y cuando después vemos que, por otro lado, porque esto va a derivar, acuérdense lo que les digo, en falta de recursos, vamos a decir, pues están recortando presupuesto. Bueno, entonces las discusiones se tienen que dar de una forma integral. Y aquí hay un muy buen ejemplo de la necesidad de tener esa discusión de una manera que sea completamente integral. Ayer marcó la pauta lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que aprobó por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow, acusado por sus eventuales responsabilidades en los errores de cobro de las tarifas de las cuentas de electricidad. Hubo parlamentarios que se abstuvieron, varios de los cuales son del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y del PPD. Ahora, a pesar de esas abstenciones, varios miembros de la bancada se cuadraron con el exministro, además del Frente Amplio y el Partido Comunista, digo de la bancada del Partido Socialista. Esto partió temprano a las 10 de la mañana, el exministro no quiso invocar la cuestión previa y refutar directamente el fondo del texto acusatorio, una tarea que estuvo a cargo de su abogado Francisco Cox, que enumeró una serie de situaciones inéditas en torno a la acusación, cuestionó que Pardow haya tenido que concurrir a la comisión revisora o que se pusiera sobre la mesa el antecedente de que la cónyuge de su defendido forma parte del equipo legal de un estudio jurídico que ha asesorado a Transelec en un juicio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Dijo que ahora estamos metiendo a las familias en acusaciones constitucionales. Después de la intervención de Cox, los representantes de las distintas bancadas argumentaron su votación en contra de Pardo, hasta que finalmente la acusación se terminó aprobando. Se constituyó, digamos, este escenario que pasa ahora al Senado, 25 de noviembre, o sea, el martes de la próxima semana, desde las 10 de la mañana, debería durar hasta las 2 de la tarde, esta acusación constitucional. Nadie calcula que estén realmente los votos, pero ¿podríamos encontrarnos con alguna sorpresa? Sí, podríamos encontrarnos con alguna sorpresa. Quedó el destino en manos del Senado. Hay una esperanza de que el Senado actúe con un criterio distinto, pero hay que decir sí que el gobierno estaba incómodo, enojado. Porque entre los que votaron a favor de la acusación había 14 diputados de partidos de gobierno o bien de grupos de aliados. Y eso, por supuesto, que tiene muy incómodo al gobierno. Que lo que se cruza tangencialmente con el cuestionamiento que ha tenido también el oficialismo, o una parte del oficialismo, para ser más justo, respecto de la responsabilidad que le achacan al presidente Gabriel Boric por la baja votación de Janet Jara. 26,7%, no llegó ni el 27%, el piso era 28%, algunos proyectaban 35%. ¿Por qué sacó tan poco? Bueno, muchos dicen responsabilidad del presidente. Y responsabilidad del presidente por haberse metido en la campaña, hablando en contra de Kast, aunque sin nombrarlo, pero evidentemente toreándolo, lo que, como se lo leía a algún columnista, que si no me equivoco creo que fue Pepe Out, pero no estoy seguro, Boric se terminó, en vez de ser el jefe de campaña de Jara, terminó convirtiéndose en el jefe de campaña de José Antonio Kast. Digamos,
resaltando su figura y de alguna manera también perjudicando la candidatura de Janet Jara. Janet Jara, que a todo esto ayer marcó pauta por otra cosa. La candidata de la Unidad por Chile dijo que ella pidió a los parlamentarios del oficialismo, a propósito de acusaciones constitucionales, esgrimir una acusación en contra del juez de la Corte Suprema, Diego Simpertille. Este libelo que fue anunciado por los diputados socialistas Daniela Chicardini y Daniel Manucheri. Recordemos, a partir de informaciones que vinculan a este juez con una red de influencias, de pagos y de favores por la que ya se investiga al entorno de la exministra Ángela Vivanco. Y lo que dijo Janet Jara ayer es, leo textual: quiero señalar que esta es una petición que le he hecho yo a los parlamentarios oficialistas. Me alegra que la hayan acogido. Creo que es importante dar señales de anticorrupción claras en el país, sobre todo cuando se trata de ministros de la Corte. Son quienes están ejerciendo la justicia en nuestro país y en los cuales mucha gente durante mucho tiempo confió ciegamente creyendo que chats como los de Hermosilla en realidad no existían. Hemos descubierto a partir del celular de Hermosilla una caja de Pandora horrenda ligada a la derecha económica y también a los tribunales de justicia. Y creo que eso tiene que combatirse con severidad y por eso le he pedido a nuestros parlamentarios que presenten una acusación constitucional. Janet Jara, que está buscando municiones para cuestionar a José Antonio Kast. De esto hemos hablado en estos últimos días y seguramente lo vamos a hacer en nuestros siguientes bloques políticos, mañana y tarde, ¿no? Con Rodrigo Bravo y con Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez en la tarde, es lo que faltaba. Pero Janet Jara está apuntando fundamentalmente a asustar, despejar al electorado parisi de la posibilidad de que vote por Kast. Ella, cuando cuestiona a Kast, no está pensando que la gente que vota por Kast deje de votar por Kast, sino que más bien a dónde va a ir a parar el electorado Franco Parisi. A todo esto, como que ella dio la sensación ayer de que va a ir al Bad Boys, el programa de YouTube que tiene Franco Parisi. Kast hasta ahora no lo ha confirmado. Este es como el escenario al revés de lo que pasó en el 2021. ¿Eh? ¿Se acuerdan ustedes que en el 2021 Kast fue a Bad Boys y Boric no? Boric dijo que no iba al programa porque tenía un problema con Parisi, porque tenía una deuda por pensión de alimento. Y Kast fue, y al final Parisi terminó de alguna manera haciendo un guiño para que los votantes PDG votaran por Kast. No le sirvió de mucho porque terminó ganando Boric, pero Boric ganó porque, recordemos, era votación voluntaria. Y entre primera y segunda vuelta hubo casi 1.200.000 personas que se sumaron a la segunda vuelta y eso hizo la diferencia para que Boric ganara. Pero como ahora es votación obligatoria, ya votaron todos los que tenían que votar en primera vuelta y probablemente, de hecho, vamos a tener más abstención en la segunda vuelta. Aquí los votos del Partido de la Gente son clave. Por eso es que Jara probablemente va a ir al programa Bad Boys y probablemente Kast tendrá que resolverlo en las siguientes horas.